Buenos días, ¿cómo están? Yo soy Martín, él es Zeus y somos del canal Tincho y Zeus Perdidos por Ahí. En esta ocasión vamos a traer para mostrarles a ustedes una calefacción estacionaria portátil. Sí, como oyeron bien, portátil. Es un producto ideal para todas aquellas personas y rodanteros que les gusta viajar en invierno. Así que sin más palabras, nos vamos a ir hasta Villa Traful y te vamos a mostrar esta calefacción estacionaria. Quédate ahí hasta el final del video, no te lo pierdas, no olvides darle like a nuestro video y te invitamos también a que te suscribas y dejar los comentarios si conocías a nuestra calefacción estacionaria. O si conocías también el producto, ¿no?, de la calefacción estacionaria. Así que sin más palabras, nos vemos allá. Nos vamos para Villa Traful. Bueno, ahora acá mientras tomamos unos matecitos, les voy a mostrar un poquito más lo que es la caldera estacionaria, la calefacción estacionaria, mejor dicho, ¿no? Son de origen chino, y bueno, ahí vamos a dar vuelta a la cámara y se las voy a mostrar más de cerca. Bueno, acá la tenemos. Esta es una caldera estacionaria de origen chino, portátil, ¿sí? ¿Qué es lo que significa esto? Tenemos la salida de escape, la toma de aire de este otro lado. Fíjense, yo lo tengo atado así nomás, pero bueno. Esta es la toma de aire que va también por abajo. La carcasa, vamos a ver acá la carcasa con una manija para poder transportarla. Y el tanque de combustible, ¿sí? Acá adentro se le echa combustible, gasoil. Se le puede poner gasoil del bueno, ¿sí?, como también gasoil de baja calidad. La calefacción estacionaria, una vez que se le echa el combustible, hay que purgarla. Viene con un manual en castellano. Perdón, viene con un manual en varios idiomas, menos en castellano y en portugués. Trae estas dos mangueras para que las podamos colocar aquí en la salida de aire. Fíjense, acá tenemos el panel de control, que es este, y la salida de aire, que es esta. Bueno, ¿cómo funciona? Nosotros adentro tenemos una turbina, que ya les voy a mostrar alguna foto, en el cual cuando arranca la caldera, chupa aire desde la parte de atrás, la ingresa por adentro de estas toberas, se calienta, porque adentro, si pueden ver, hay un aluminio, se calienta el aluminio y larga el aire para dentro del habitáculo caliente. ¿Y qué pasa con los gases de escape? Toman aire por atrás de la toma de aire que yo recién les mostré, ingresa hacia adentro de ese aluminio que tiene una cámara de combustión con una bujía. Una vez que enciende el gasoil, lo larga por el escape, a los gases quemados los larga por el escape, ¿sí? Hay que tener cuidado con el escape, si en caso de que compren una portátil. ¿Por qué? Porque el escape calienta a 280 grados una vez que está en funcionamiento. Y después tenemos el LCD, donde nosotros ahora yo prendo. Fíjense en que esto trabaja a 12 voltios. Yo en este momento lo tengo con una fuente switching. Prendo la fuente. En el caso de ustedes lo pueden conectar directamente acá en la batería. Yo, si estoy en un lado donde no hay luz eléctrica, lo conecto a la batería, y lo importante es tener buena batería, ¿sí? Una batería mínimo de 100 amperes. ¿Por qué? Porque para arrancar gasta 15 amperes. Una vez que arrancó, se apaga la bujía y ya no gasta nada de electricidad, gasta muy poquito, gasta lo que consuma el motor eléctrico que tiene adentro. Bueno, vamos a ver acá, a ver si se alcanza a ver. Ahí tenemos el panel de control. Cuando nosotros la compramos por primera vez, le echamos gasoil, le ponemos dentro, esta chapa se pueden sacar, se le pone adentro por precaución un filtro chiquito de esos de moto y demás para que filtre el gasoil, y se apretan estos dos botones. Al apretar esos dos botones hace un purgado para que se cargue el gasoil, ¿sí? Y una vez cargado el gasoil, ya podemos empezar a encenderla.
Esto tiene dos funciones. Tenemos acá el botón ay, no me sale el nombre. En el botón de configuración tenemos para programar la hora, ¿sí? Tenemos hora de encendido, hora de apagado. Entonces, ¿cómo se enciende la caldera? Nosotros ponemos OK y ahí está arrancando la caldera. Ahora vamos a ver que va a empezar a tomar temperatura. Mientras tanto, aprovecho también para decirles que esta calderita vamos a buscar a ver a Zeus, que debe tener el control remoto, porque trae un mando a distancia. Mientras tanto les muestro acá todo el paisaje que tenemos. El mate que ya está listo. Y a ver, Zeus, disculpen el despelote acá en la casita, pero tenemos a Zeus. Buen día, Zeus, que está ahí durmiendo, aprovechando el poco calor que quedó dentro de la casilla. Y el mando a distancia. El mando a distancia de la caldera es un control remoto que si nosotros lo encendemos va a decir por favor espere y nos va a marcar la temperatura ambiente, que está haciendo 3 grados afuera, ¿sí? Y en el caso mío, que yo la tengo manual, nos va a marcar la temperatura de la caldera. Si yo le hago con la flechita para arriba, está en hercios. Fíjense en que dice 2.0 hercios. Ahí empezó a trabajar la bombita de combustible. Tiene una pequeña bombita que va inyectando gasoil. Va a alargar un poquito de humo hasta que arranca. Y bueno, fíjense en que a medida que va arrancando la caldera, el humo va a desaparecer. Por eso es recomendable tenerla en un lugar donde el humo no ingrese hacia adentro del habitáculo, ¿no? Bueno, fíjense, ahí empezó a arrancar. Cuando arranca se pone al máximo, calienta la temperatura que uno desea. Recuerden que larga 5000 calorías. Y bueno, cuando arranca al máximo, y una vez que arrancó baja las vueltas si está en modo manual, porque tiene dos modos de funcionamiento. Primero tiene un automático que ¿qué hace? Capta la temperatura exterior con la temperatura interior y dice, bueno, si adentro tengo 15 grados, yo tengo que y afuera hacen 10 grados, ¿qué va a hacer? Perdón, al revés. Si afuera hacen 3 grados, ahora están haciendo 3 grados, y yo la pongo en modo manual, la calefacción se va a encender y va a quedar en 3 grados constantemente. En modo automático, perdón. En modo automático, me estoy confundiendo. Es la mañana que recién arrancamos. El modo automático va a quedar, va a equiparar las temperaturas. O sea, si tenemos 15 grados afuera, la calefacción se va a poner al mango hasta llegar a los 15 grados. Después ahí baja las revoluciones y se mantiene a bajas vueltas, siempre quemando gasoil y bueno, en este caso ahora ya arrancó. Fíjense en que la bombita va un poquito más rápido. Ya arrancó la calefacción, y si metemos la mano aquí ya vamos a notar que sale la temperatura por este lado, más calentito el vientito, ¿sí? Fíjense en cómo se pone cada vez más rápido hasta lograr calentar. Importantísimo, a ver ahí. Bueno, ahora salió el sol, no nos deja ver. Vamos a ver si sacamos el mando. Esto se puede sacar tranquilamente. Bueno, el sol no nos deja ver. Pero bueno, en el mando ese que yo les mostré recién, que se ve el motor, van a ver ahí se alcanza a ver.
Si ustedes tienen que ver que las rayitas esas lleguen al rojo, así que se va a ir completando a medida que vaya calentando la calefacción hasta acá, hasta el final. O sea, hasta el final del motorcito se va a ir poniendo el rojo. Yo ahora se lo voy a mostrar. Importantísimo que esté siempre en rojo. Es importantísimo que esté siempre al rojo para que haga bien la combustión y no largue humos negros. Después yo les voy a dejar abajo en los comentarios, les voy a dejar una página de internet española en el cual ustedes van a poder sacarse todas las dudas sobre las calderas, porque es de un amigo un grupo de España que hizo todo el unboxing en español de las calderitas estas. Los pros y los contras. Los pros, que si uno lo pone a 5000 calorías, gasta el tanque en 8 o 9 horas, te gasta 5 litros de gasoil. Pero está a 5000 calorías, está al mango. Si uno lo pone, bueno, después, otra de las cosas, como mucho pro, digamos, es que el combustible está caro, pero bueno, sirve para calefaccionarse en un lugar como este, que estamos a 3 grados y está realmente frío. Las cosas los pros, digamos, las cosas a favor. Es una caldera portátil, uno la puede llevar a cualquier lado, la puede llevar a la casa, la puede llevar en la casilla rodante como la llevo yo, o a cualquier lado. Solamente necesitamos una batería de 12 voltios y 5,5 litros de gasoil, que puede ser común o Infinia. Y bueno, acá está al mango ahora. Fíjense, está alargando una temperatura muy agradable. No tengo en este momento un termómetro, pero bueno. Por aquí toma el aire que va hacia adentro, hacia el interior de la habitáculo. Y ahí está bajando las revoluciones porque ya llegó a 1.8 hercios de temperatura. Fíjense en cómo se mantiene ahora a bajas revoluciones y calentando el ambiente que nosotros queramos hacer. Volviendo al mando de distancia, tenemos el mando que nos marca, ya les dije, la temperatura, ¿sí? Ahora hacen 4 grados afuera porque salió el sol. Nos va a marcar los hercios, con las flechitas para arriba subimos y bajamos la temperatura, y con esto lo encendemos o apagamos. Y también el OK es para confirmar, ¿no? Si nosotros apretamos los dos botones a la vez de subir y bajar, lo pasamos a modo automático. Si no, está el modo manual como está ahora. La distancia del mando es de 100 metros. Yo lo puedo poner la caldera acá, me voy 100 metros y la caldera se va a prender o se va a apagar dependiendo de lo que yo le mande la orden que yo le dé. Así que bueno, espero que les que hayan entendido. Es nuestro primer unboxing, así que queríamos mostrarle con Zeus el funcionamiento de nuestra calderita. Y bueno, otra cosa para decirles es que la caldera, lo más molesto es el ruido de la bombita, que tac, 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 pero uno se acostumbra. Y aparte, si hacen 3 grados y encendemos esto dentro de un habitáculo para calefaccionarnos, no importa el ruido. Y otra de las cosas, emite calor seco. Así que adentro de los habitáculos, casilla rodante, motorhome, o una pequeña habitación o casa, no hace condensación de humedad adentro, porque la caldera los va secando. Y para los lugares secos, para los lugares muy cerrados, como por ejemplo
nuestra Mini, es importante tener un humificador. ¿Qué significa? El humificador para humedecer un poquito adentro, por el tema de que por ahí con el mucho uso, la gente que la usa muchísimo puede llegar a tener problemas de sequedad de garganta. Así que bueno, muchísimas gracias por mirar este unboxing aquí en este hermoso camping a orillas del lago Traful. Y bueno, nos estaremos viendo de vuelta. Nos estaremos viendo de vuelta dentro de muy poco. No olviden dejar sus comentarios, hacerme preguntas acerca de la caldera y darle like y suscribirse. Nos vemos. Les muestro cómo está Zeus. Ahí está Zeus. Dormido está Zeus a la mañana temprano.